leí nada. Bueno, pero yo, como yo algo sé, entonces puedo... Nucleótidos y polinucleótidos. Exactamente, tema nucleótidos. Ahora está antes, base hidrogenada, eso no. Después de proteínas, ¿no? Después las enzimas. Después de enzimas, perfecto. Bueno, ¿me lo prestas? Para que yo siga un orden y no... ¿No me lo prestás? ¿Me lo prestás vos? ¿Alguna me lo prestás? Yo le presto a ella y ella le presto. Bueno, ustedes compartan. Bueno, entonces, ¿alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Pizarrón en blanco, vamos a sacar una pista. Bueno, como todo en química biológica, cuando vemos macromoléculas, los ácidos nucleicos, así como las proteínas, como los ácidos grasos o como los hidratos de carbono, forman uniones entre compuestos mixtos, o sea que tienen varias partes, moléculas que tienen uniones covalentes entre ellas y forman uniones covalentes para formar un polímero. ¿Sí? ¿Quién me dice que es un polímero? Polímero. Cadena, exactamente. Hasta 10. Ese eran los aminoácidos, los polipéptidos. Los polipéptidos son polímeros o son cadenas de hasta 10 aminoácidos o polímeros de hasta 10 aminoácidos. Hasta 10. Claro. Pero una proteína es un polímero de más de 10 aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Los monómeros que forman las proteínas. O sea, es una unidad monomérica que se va repitiendo. Si bien en las proteínas no son siempre el mismo aminoácido, aunque hay moléculas de proteínas como el colágeno que repiten muchas uniones de prolina e hidroxiprolina, en general no se repiten, se van mezclando y dependiendo de la proteína después va formándose la estructura secundaria o terciaria. Pero en principio es una cadena de monómeros que se van uniendo, eso es un polímero. Los ácidos nucleicos son polímeros porque también se van uniendo monómeros que se llaman nucleótidos. Entonces, lo primero que tenemos que definir son los nucleótidos. ¿Alguno tiene idea de por qué se llaman nucleótidos? Porque no se combina con ninguna sustancia química. ¿Nucleótido? ¿Qué es nucleótido? ¿Qué les suena? ¿Cómo se llaman nucleótidos? ¿Por qué están en el núcleo? Porque se los identificó por primera vez, aunque no están simplemente siempre en el núcleo. Obviamente que hay nucleótidos que están en el citoplasma y de hecho su síntesis es en el citoplasma. Pero los nucleótidos se llamaron nucleótidos ¿por qué? Porque forman parte de los ácidos nucleicos que la primera vez que se identificaron estaban en el núcleo celular, ¿sí? Dentro del núcleo celular. Hoy por hoy no están solo en el núcleo, sabemos que hay diferentes tipos de nucleótidos. De hecho, ustedes vamos a ver después en el cuatrimestre que viene en el metabolismo que hay muchos nucleótidos que forman parte de cofactores o aceptores de protones o de hidrógenos o de electrones que son nucleótidos. ¿Sí? Entonces, esos nucleótidos, y el nucleótido más importante es el ATP, que es un adenosín trifosfato, que es un nucleótido que une 3 fosfatos, que se esterifica con 3 fosfatos. Y es el nucleótido más importante como reserva energética, o como generación, o como moneda energética de la célula. ¿Sí? La célula va a recurrir al ATP cada vez que necesite energía. Por estas uniones de fosfato. Entonces, ya un nucleótido, si ustedes quieren un ejemplo, el ATP es un nucleótido. Es un nucleótido muy particular. Un nucleótido también, como ejemplo, ¿no? Yo les voy a dar ejemplos primero, después vamos a hablar de la estructura. Entonces dije, el ATP es adenosín
adeno, sin, ahora vamos a explicar la nomenclatura, trifosfato. Otro, NAD, ¿sí? Le podemos poner un H, ¿sí? Porque es un aceptor de protones. El NAD acepta protones, entonces cuando está con un protón está reducido. ¿Se acuerdan que cuando una sustancia capta un protón, además de ser una base, está reducido, tiene más hidrógenos, se reduce, tiene menos hidrógenos, se oxida, ¿sí? De hecho, por eso las enzimas deshidrogenasas, ¿qué hacen? Sacan el hidrógeno y oxidan, ¿sí? Son oxidativas, u oxidorreductasas. Bien, nicotinamida dinucleótido. Nicotinamida dinucleótido. ¿Bien? Reducido porque tiene un protón. Reducido. ¿Cómo será la forma oxidada? ¿Cómo será la forma oxidada? ¿Qué tengo que hacer para verlo en la forma oxidada? Ponerle oxígeno. Sacarle el hidrógeno. ¿Sí? Ojo, el concepto de oxidación no se refiere solamente a la presencia de oxígeno. Este compuesto se oxida porque pierde un protón y se lo da el oxígeno. Y el oxígeno es el que toma el protón, ¿sí? Para formar agua. Pero la molécula queda como NAD, sin el protón. Entonces, este nucleótido se va a llamar nicotinamida dinucleótido oxidado. Les estoy dando estos nombres porque después lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene el metabolismo y ustedes ya los tienen que reconocer, ¿sí? Hay otros nucleótidos, por supuesto, si hay ATP va a haber ADP y va a haber AMP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el mismo que este, pero con dos fosfatos. Y este va a ser el mismo que este, pero con uno solo. Entonces, ¿cómo se llamará este? Adeno Sin difosfato. sin difosfato. ¿Sí? ¿Y este cómo se llamará? Bien, monofosfato. Bien, ¿vieron qué fácil que es? Hasta acá. Bien. Y así podríamos nombrar otros, ¿sí? Por ejemplo, GPT o GMP, no, GMP, ¿sí? Esto, en vez de ser adenosin, es guanosin. Guanosin, trifosfato. Y lo único que difiere del adenosin, ¿qué es? En esta palabra, guanosin, ¿sí? Y esto, guanosin, monofosfato, ¿sí? Bueno, todas estas moléculas, que son nucleótidos, tienen una estructura similar que la vamos a ejemplificar con palabras o con figuras. No le vamos a hacer la fórmula química para que no se hagan lío, pero sí tienen que saber qué son cada una de esas cosas. Cualquiera de estas
de los nucleótidos van a tener una estructura de 2 a 3 componentes, ¿sí? Generalmente son los 3 componentes. Vieron que siempre digo adenosin trifosfato. Entonces acá tengo 3 fosfatos y tengo una adenosina, pero la adenosina es una molécula que tiene 2 componentes, ¿sí? Y que uno es un azúcar. ¿Bien? Entonces, la mayor parte de los nucleótidos, el azúcar que lo forma es ribosa o desoxirribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos se forman con nucleótidos. Entonces, los nucleótidos que tienen ribosa son los ácidos nucleicos que tienen ribosa serán los ARN, ácido ribonucleico, y los que tienen desoxirribosa serán ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Entonces, la estructura de los nucleótidos siempre va a tener estas 3 partes. Va a tener una base, y ya cuando le digo base, tienen que saber que esa base nitrogenada va a actuar como base. ¿Qué va a ser? Captadora de protones, ¿sí? Si está sola. Si está sola, y ahora vamos a ver qué significa ser una base nitrogenada. Una base nitrogenada, esa es una de las partes del nucleótido, va a tener un azúcar, la ribosa o desoxirribosa, un azúcar, y con eso quiero decir un monosacárido, ¿sí? Entre paréntesis, monosacárido. ¿Bien? Este monosacárido va a ser ribosa. ¿La ribosa cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa? ¿5, profe? 5, muy bien. 5 carbonos. ¿Cuántos tiene la glucosa? 6, muy bien. ¿Cuánto tiene el glicerol? 3. Bien. Bueno, así me tienes que arreglar que el cuatrimestre que viene pongo nota con esas respuestas, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, a ninguno se le va a pasar por la cabeza no saber cuáles son los azúcares de 6, cuáles son los azúcares de 5 y cuánto tiene el glicerol. Porque es una molécula que va a estar, la van a escuchar hasta el hartazgo metabólico, ¿sí? Pero necesito que ustedes estén seguros de los componentes de los azúcares, de los ácidos grasos, ¿sí? O sea, de los lípidos y de las proteínas. O sea que antes de entrar a la primer clase de química biológica, lunes, que va a ser otra vez el lunes, y va a ser el mismo horario, o sea que no tengo esperanzas ya de estrenarme con otras caras que van a ser ustedes los lunes, entonces me vienen estudiados de las macromoléculas que vimos, incluidas estas. ¿De acuerdo? Miren que voy a poner nota. Ya el cuatrimestre que viene no perdono. O tomo parcialito o pongo nota. Y parcialito es una pregunta, me la contestan y eso va para el concepto. ¿Sí? Que es muy importante en la segunda mitad del año. ¿Por qué? Porque el puntito que les falta para el 4 a fin de año, para no desaprobar los 2 parciales y quedarse, después de haber estado todo el año, quedarse libres, ¿sí? Va a depender de esas respuestas que me den en las clases, ¿sí? O de los parcialitos que yo les tomo. Si creo necesario, les voy a tomar parcialitos, no me obliguen, ¿bien? Porque yo quiero que estudien, que no lleguen a los parciales con que, ¿qué había que estudiar para el parcial? Tengo una alumna que
tenía que dar parcial el lunes y el viernes a la noche me mandó un mail para preguntarme qué había que estudiar. Por supuesto no se lo consigo. El viernes a la noche ya estoy de franco. No les puedo pasar eso, ¿no? Les digo, por favor que estudien clase a clase, porque estos conocimientos son sumatorios. Si ustedes no van sumando clase a clase, cuando llegan a la última y no estudiaron la primera, se encuentran en un problema. Así que no se olviden del primer cuatrimestre. ¿Bien? Esto es una recomendación y es un aviso. Véanlo como una amenaza también. Bien, entonces, base nitrogenada, que ahora vamos a ver de qué se trata, un azúcar que generalmente en los ácidos nucleicos va a ser ribosa o desoxirribosa, que son monosacáridos de 5 carbonos, 5 carbonos, y un tercer componente que va a ser ¿qué cosa? Fosfato, ¿sí? Fosfato. El fosfato viene del ácido fosfórico y es un componente inorgánico, ¿sí? Esta molécula es una molécula orgánica, esta molécula es una molécula orgánica, pero el fosfato es una molécula inorgánica, ¿sí? Es una sal de fósforo, ¿sí? Una sal con fosfato es una sal oxigenada de fósforo. ¿Bien? Y tiene la característica en bioquímica, o sea, en química biológica, de tener o formar ésteres. ¿Se acuerdan de los ésteres? ¿Se acuerdan de los ésteres en las primeras clases? ¿Cómo se formaban los ésteres? ¿Tienen el cuadrito ahí? ¿En la carpeta? ¿Tienen el cuadrito en la carpeta? Vayan al cuadrito, vamos. Busquen. Tienen que tener una carpeta, un cuaderno o algo con las primeras clases. Con el trabajo práctico que hicimos de moléculas orgánicas. Así los voy a tener toda la clase hoy. Yendo y viniendo para adelante y para atrás. Ácido con alcoholes. Es un ácido más un alcohol. Muy bien, Valeria. Un ácido carboxílico más un alcohol. Entonces, o un ácido carboxílico cuando es un éster orgánico con un alcohol orgánico, con un ácido carboxílico, esto sería una molécula orgánica. Pero en este caso nosotros tenemos un ácido que es el fosfórico, que forma este fosfato, ¿sí? El fosfato es una molécula que proviene del ácido fosfórico, ¿sí? Forma sal, el ácido fosfórico forma sales, ¿sí? Y lo que queda en la sal es el radical fosfato del ácido fosfórico, y el ácido fosfórico, como todo ácido, cede protones, ¿sí? ¿Están de acuerdo que es un ácido cede protones? ¿Sí? Entonces, como el ácido fosfórico cede protones, va a quedar un radical fosfato que va a formar una sal con algún mineral. Puede ser una sal de calcio, puede ser una sal de sodio, puede ser fosfato de sodio, fosfato de calcio, fosfato de magnesio. ¿Por qué? Porque en el organismo todos esos minerales andan volando por ahí, ¿sí? De hecho, nuestros huesos están formados por fosfato cálcico, ¿sí? Muy importante el fosfato cálcico. Entonces, cuando el organismo necesita fósforo, necesita fosfatos, ¿qué va a hacer? Va a mandar a una hormona a buscar fosfatos a los huesos. Le va a empezar a sacar fosfatos y calcio. Cuando necesita calcio va a ser lo mismo, sacar los fosfatos y el calcio, las dos cosas juntas. Entonces nuestros huesos van a empezar a perder densidad ósea, y eso es osteopenia y osteoporosis. Bien, entonces amíguense con el fosfato porque es muy importante.
en el equilibrio, digamos, en el equilibrio como en la homeostasis del organismo. Bueno, entonces, volvamos al ácido fosfórico. Entonces, como esto proviene de un ácido, va a formar un éster con el azúcar. ¿Qué parte va a poner el azúcar de esa unión? Porque si esto pone el ácido, ¿qué parte pone el azúcar? El alcohol, muy bien. ¿Y en el azúcar cuántos alcoholes tiene? En la ribosa, ¿cuántos grupos alcohólicos tiene? Tiene 5 carbonos. En uno tiene un aldehído. Los hidratos de carbono no son ácidos, son aldehídos, ¿sí? Pero tienen el resto de los carbonos, tienen alcoholes. Entonces, si la ribosa tiene 5 carbonos y en un carbono tiene un aldehído, ¿cuántos alcoholes va a tener? ¿5 menos 1? 5 menos 1, 4. Chicos, ¿dónde tienen las neuronas hoy? Sáquenla de la almohada, suelten la almohada y vengan acá. ¿Sí? Simple cuenta. Tengo una molécula de 5 carbonos y en una tengo un aldehído, en las otras tengo 4 alcoholes. Entonces, la molécula de la ribosa, como azúcar o desoxirribosa, va a tener, ¿sí?, una unión a un fosfato. ¿Sí? Una unión de tipo éster. Entonces, esta unión de acá es una unión de tipo éster. ¿Bien? Y por el otro lado vamos a tener al azúcar como puente, ¿sí?, que va a formar una unión covalente con la base nitrogenada, ¿sí?, que va a ser una unión entre el nitrógeno de la base, uno de los nitrógenos de la base nitrogenada, porque las bases nitrogenadas tienen varios nitrógenos. ¿Y en qué forma lo tienen los nitrógenos? En forma de aminas, ¿sí? En realidad son compuestos de tipo de amikas secundarias y cíclicas. Se llaman, las bases nitrogenadas están formadas por una molécula que se llama heterocíclica. Heterocíclica. Formada por uniones de nitrógeno. Nitrógeno y carbonos. ¿Sí? Va a tener un nitrógeno, un carbono, un nitrógeno, un carbono, un nitrógeno, un carbono. ¿Sí? Heterocíclica era... Heterocíclica es decir, tiene varios ciclos. Anillos. Perdón, anillos. Son anillos. Anillos. ¿Sí? Con uniones de nitrógeno y carbono. Entonces, los grupos predominantes en las bases nitrogenadas son las aminas. Por lo tanto, por eso se llaman bases. ¿Sí? Porque tienen grupos. ¿Se acuerdan que los grupos amino, qué característica tenían? Grupo amino son nitrógeno, hidrógeno, ¿no? O nitrógeno, hidrógeno 2. ¿Sí? Eso sería una amina primaria. Una amina secundaria es nitrógeno, hidrógeno. Y el nitrógeno tiene 2 uniones a otra molécula. En general, en los ciclos va a tener esta forma. ¿Sí? Porque va a formar nitrógeno, después viene un carbono, después viene un nitrógeno, después viene un carbono y así. ¿Bien? Entonces, los grupos amino le dan esta característica de ser bases. ¿Sí? ¿Y qué características tienen las bases? Que aceptan protones. ¿Sí? En este caso, lo que va a ser la base se va a unir con el azúcar en el carbono 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el carbono 1 es el que tiene qué cosa?
el grupo aldehído, ¿sí? Y que en los hidratos de carbono, los monosacáridos, se formaban anillos. En donde estaba el grupo aldehído, el oxígeno formaba un anillo con el último carbono, o con el anteúltimo carbono. En este caso va a ser el último, ¿por qué? Porque tiene 5 nada más. Va a formar un anillo de 5 vértices el azúcar. ¿Bien? Uno de los vértices va a ser un oxígeno. Y en ese carbono, que tiene otro oxígeno del OH, se va a unir covalentemente a la base nitrogenada. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener una unión entre el carbono 1. No es una unión glicosídica, porque la unión glicosídica, ¿entre quién y quién se daba? ¿Entre quién y quién se da la unión glicosídica? Miren que les dije que toda la clase lo voy a tener así, ¿eh? Con la glucosa. ¿La glucosa con quién? ¿Unión glicosídica con qué? ¿Con quién? Con otra glucosa, muy bien. O en la sacarosa con una fructosa, ¿sí? O en la lactosa con una galactosa, ¿sí? Y es una unión glicosídica. Pero en este caso hay una condensación porque hay una pérdida de agua para unirlo, pero no a otro carbono, sino que se unen en una unión con el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, que tiene los hidrógenos, tiene la misma conformación que ¿quién? Que el OH, ¿sí? ¿O no? Sí. Entonces, si yo tengo acá un carbono, pongámosle que esta es la unión del carbono, acá, acuérdense, tiene el resto de la molécula, ¿no? Entonces, este OH se va a unir al nitrógeno haciendo ¿qué cosa? Así. Pierde agua y esta unión del nitrógeno se une al carbono. Este nitrógeno se une a este carbono y se va el OH. ¿Sí? Reemplaza el nitrógeno, reemplaza al OH por este nitrógeno. ¿Bien? Y de esa manera, esa es la unión que se da acá. Con el carbono 1 de la ribosa o desoxirribosa, ¿bien? Y uno de los nitrógenos de la base nitrógena, ¿sí? ¿Se entendió esto? Todos los nucleótidos tienen esta estructura, ¿bien? Ahora, si yo digo ácido adenosin trifosfato, la base nitrogenada va a ser adenina. Hay 5 bases nitrogenadas que tenemos que acordarnos los nombres, ¿sí? Las bases nitrogenadas son son adenina, timina, citosina y guanina. Son 5, dije, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 4 bases están en el ADN. ¿Sí? Y la timina se reemplaza por el uracilo en el ARN. ¿Bien? No es que timina y uracilo sean la misma base, son diferentes. Pero en el ARN la timina se reemplaza por el uracilo. Acá ponemos reemplazo. Reemplazo. Pónganle reemplazo. Timina se reemplaza por uracilo en el ARN. El ARN entonces tiene 4 bases. ¿Quiénes? Adenina, uracilo, citosina y guanina. ¿Sí? ¿Quieren que se los escriba así? Bien. Adenina,
uracilo, citosina, nunca me acuerdo si con C o con S citosina, Quiero que y guanina, ¿sí? Esas tres, con esos nombres, ¿vieron? Fíjense que acá no dice adenina, ¿qué dice? Adenosina. Adenosina. Ahora vamos a ver por qué dice adenosina. Adenina, uracilo, citosina y guanina son las bases del ARN, que componen el ARN. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Yo ya con las estructuras, ¿cómo se une? La base nitrogenada se va a unir al azúcar por medio de amida, unión amida. No es unión amida, porque acá no hay un carboxilo. Bien. Esto es un alcohol. ¿Cómo se une entonces? Con una unión covalente entre la amida Unión covalente. y... Unión covalente. Unión covalente. Es una unión covalente, es una unión de condensación, donde pierde, hay una deshidratación, hay una pérdida de agua. Pérdida ¿sí? de agua. ¿Está? Recuerden que todas estas reacciones suceden con enzimas. Va a haber una enzima que haga esto, este trabajo. Que venga con el azúcar, se junte el azúcar con la base y la enzima va a hacer la reacción. ¿Sí? En la síntesis del nucleótido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas están en el organismo. Los azúcares están en el organismo y provienen de diversas fuentes. ¿Sí? Son fuentes alimenticias. Las bases también vienen de fuentes alimenticias. Porque nosotros comemos ARN y ADN, porque nos comemos células. Ustedes comen carne, están comiendo células animales. Y cuando comen vegetales, están comiendo células vegetales. Y las células tienen núcleo. ¿Y en los núcleos qué hay? Ácidos nucleicos. Por lo tanto, los ácidos nucleicos se digieren por nucleasas que están en el intestino y las bases, o sea, las bases no, los nucleótidos entran. ¿Sí? Y se reparten. El hígado es el gran se encarga de decir, bueno, desarmo este nucleótido, te mando la ribosa para acá, te mando la base nitrogenada para allá, y así. ¿Sí? En la célula todo se recicla. ¿Bien? Entonces, en esta unión actúa una enzima que lo que va a hacer es sacar agua, deshidratar, ¿sí? Que podés averiguarlo si querés, Hernán, te doy la misión de investigar cuál es la enzima de la síntesis de nucleótidos que actúa en esta unión azúcar-base nitrogenada. ¿Te parece? Sí. Tenés esa misión. Y el que la quiera tomar también. ¿Bien? Porque sería bueno también conocer el nombre de la enzima. Yo en este momento no la sé, por eso lo mando a averiguar. Pero sepan el mecanismo. ¿Qué tiene que hacer esa enzima? Ahí tiene que hacer esto, condensar, formar una unión covalente entre el nitrógeno y este carbono y esto irse como agua. Eso sí, estoy segura que eso sí. Eso es lo que pasa. ¿Bien? Y entre el azúcar y el fosfato hay una esterificación, ¿sí? Que también estará, y les digo, y esa enzima tiene que ser muy fuerte y con mucha afinidad, porque este grupo fosfato con el azúcar formando con la base nitrogenada un nucleótido es bastante difícil de sacar, tiene un nivel de energía tal que es como explosivo. ¿Sí? Después vamos a ver cuando veamos esa misma enzima va a actuar también en termodinámica, van a ver que la liberación energética de esta unión es muy grande. ¿Bien? O sea, la cantidad de energía que hay acá condensada en esta unión externa. ¿Sí? Bueno, entonces, quedamos que tenemos las bases. Adenina, timina, citosina, adenina, uracilo, citosina y guanina. Bien, esa es la base. Cuando la base se une al azúcar, o sea, está armada hasta acá, el nombre de este compuesto, hasta acá, sin el fosfato,
es agregarle osina a las bases. Entonces, adenina se transforma en adenosina, timina en timosina, citosina en citosina queda citosina, pero estos no forman azúcar, en general o sea, forman las bases, pero no tienen los nombres tan fáciles. Y guanina, guanosina. Las dos que nombramos nosotros fueron adenosina y guanosina. Le agregas el osina, ¿sí? Citosinacina. ¿Bien? Entonces, esa unión base-azúcar es lo que tenemos acá. En el ATP tenemos adenosin, o sea, adenina más ribosa, o desoxirribosa, ¿de acuerdo? Me parece que es desoxirribosa, y trifosfato. ¿Por qué? Porque la unión del fosfato en el ATP une otro fosfato acá y después otro fosfato más. ¿Sí? P y P. ¿Bien? Por eso es trifosfato. Cuando a nivel energético utilizamos el metabolismo o la célula utiliza el ATP, lo que hace es romper la primera unión. Y eso ya libera energía. La segunda unión es todavía más energética que la primera. Entonces, para la formación de AMP, que sería el producto de haber sacado dos fosfatos en dos etapas, la liberación de energía es muy alta. ¿Sí? Y el AMP es un mediador en la célula, cumple diferentes misiones. Una de ellas es un mediador informativo entre la membrana y el núcleo. Es el alcahuete del núcleo, en una palabra, porque es el que se entera de alguna señalización en la membrana, de algún receptor, de alguna hormona, como la insulina, por ejemplo, y el AMP, que forma un AMP cíclico, se llama, se va hasta el núcleo y le comunica al núcleo que tiene que sintetizar, ponele, transportadores para glucosa, para que la glucosa pueda entrar. Es un mediador de información dentro de la célula. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que esa unión de la insulina a la célula va a requerir energía que se va a liberar, va a dejar el AMP adentro de la célula y el AMP es el que va a alcahuetear al núcleo que se necesitan más transportadores. Como los transportadores son proteínas, ¿qué va a hacer el núcleo? Va a destrabar el gen que está en el ADN, el ARN se va a copiar, ese ARN va a ir al citoplasma, va a ir a los ribosomas van a sintetizar la proteína, que es el transportador, y en las vesículas, lo que serían las fibras elásticas del citoplasma, que son unas fibras que también consumen mucha energía, van a transportar esas proteínas hasta la membrana y la van a meter en la membrana de manera de que pueda captar glucosa. Fíjense todo el trabajo que se toma. ¿Sí? Y cuando hay una falla en ese mecanismo, ¿qué pasa? No tenemos suficientes transportadores y entonces aparecen las vías abiertas. ¿Bien? Bueno, no importa. Esto es cuento. Hoy es cuento. El cuatrimestre que viene va a ser estudio. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Nosotros tenemos un primer compuesto, azúcar base, que lo podemos llamar adenosina, guanosina, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, pero acá no hay ninguna de estas bases. Acá. Y acá. No, acá. Acá sí. Ahí sí. Acá no. Hay otra que se llama FAD. Así. FAD. Que es flavinil. Adenil dinucleótido. Porque tiene otra molécula más. Y también es un aceptor de protones en el metabolismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La nicotina o la nicotinamida, ya cuando ustedes leen esto, amida, se tienen que imaginarse que ¿qué tiene? Nitrógeno. Sí o sí tiene que tener nitrógeno. ¿Sí?
Es una molécula que contiene nitrógeno. Por lo tanto, ¿va a poder hacer esto? Sí. Va a poder unir una célula. ¿Sí? Por eso forma un nucleótido. No es las bases nitrogenadas, no tiene que ver con las bases nitrogenadas del ADN o el ARN, pero sí es una base nitrogenada. ¿Sí? Que es la nicotina. Y que si quieren buscarla en Google, como es la estructura de la nicotina, que está en los cigarrillos, que es la que se fuma, que es la que va y daña el pulmón y todo eso. No, esa no es la que daña el pulmón, la que daña el pulmón son otras cosas. Pero la nicotina es la que va al cerebro y estimula, ¿sí?, el cerebro. ¿Está bien? Entonces la nicotina es una base nitrogenada también, ¿sí? Y la nicotinamida es una base, o sea, es una base nitrogenada más compleja que forma una amida que va a formar un nucleótido, ¿sí? O un nucleócido, por decirlo así. Y es un dinucleótido. ¿Por qué? Porque tiene doble unión, ¿sí? Tiene son dos de nicotina, no, dos de azúcar por cada nicotina, y entonces, nicotinamida, y entonces se forma un dinucleótido. ¿Se entendió hasta acá? Ustedes en el apunte van a ver las formulitas, van a ver dos tipos de bases nitrogenadas. Hay dos tipos de bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, unas se llaman bases púricas y otras se llaman bases pirimídicas. ¿Sí? Perdón, le ven algo, no es citosina, es citidina. Claro, citosina es la base con el azúcar. Citidina. Ay, qué mal que estoy. Citidina, por eso no me sonaba el nombre. Citidina, que forma con el azúcar la citosina. La citosina es con el azúcar. Citidina. Perdón, chicos. Tachen, borren, corrector, rápidamente. Citidina es la base. Sí. Citosina es la base más el azúcar. ¿Sí? Citosina es la base. Ninguno me corrigió. Citosina es la base más el azúcar. ¿Sí? Y de las bases. Acá tienen las bases púricas y las bases pirimídicas. Yo no les voy a pedir que recuerden, porque acá en el apunte ustedes lo tienen, la definición de esas bases, y dice las bases púricas y pirimídicas son compuestos heterocíclicos aromáticos de purina y de pirimidina, ¿sí? Que son dos moléculas que son anillos, ¿sí? Las púricas resultan de la unión de un núcleo pirimidínico con un imidazólico. Entonces, las púricas van a tener dos anillos. Estas son las que tienen dos anillos condensados, ¿sí? Y estas tienen solamente un anillo, ¿sí? Un anillo. Que será un anillo pirimídico, y este es un anillo de purina más otro anillo anexo que se llama imidazólico. Pero eso no lo van a tener que estudiar, no quiero que se aprendan esos nombres, no hace falta, con que sí hace falta que sepan el concepto. Y que sepan esto, que las bases púricas se unen, cuáles son las bases púricas, ¿sí? Y cuáles son las bases pirimídicas.
las bases púricas son la adenina y la guanina. Esta es base púrica, esta es base púrica, y estas son las pirimídicas, ¿sí? O sea, estas tienen un solo anillo, el uracilo tiene un solo anillo, ¿sí? A mí acá, profe, en pirimídica me aparece citosina. Nombre citosina. Citosina en la pirimídica. Sí. Sí, pirimídica, está bien. Y en las púricas son adenina y guanina. Pero es citosina. Acá estaría Base, como como suelto base. sin unidad al azúcar. Citidina, no es citosina. Acá me Por eso está mal eso, es citidina. De ahí que yo me confundí, es citidina. Después acá aparece el nombre citidina, pero en ribonucleósidos. Claro, no, a ver. Bases púricas, adenina y guanina. ¿Sí? Bases pirimídicas y tienen dos anillos. Y bases pirimídicas tienen un solo anillo y son el uracilo, no es la citosina, es la citidina y la timina. La citosina tendría que tener un azúcar y no tiene azúcar. ¿Sí? Bien. Los azúcares son la desoxirribosa y la de ribosa. Y los nucleósidos son los que son la base nitrogenada más el azúcar. Acá me aparece a mí base nitrogenada, Más el azúcar y azúcar. el ácido fosfórico. No, el ácido fosfórico aparte. Eso ya es el nucleótido. El nucleótido son las tres cosas. Nucleótidos son de acá a acá. Nucleósido es de acá a acá. ¿Sí? La base más el azúcar, nucleósido. La base más el azúcar más el fosfato, nucleótido, con T. Eso está en un trabajo práctico que les voy a dar para que lo hagan. Eso lo van a tener de tarea para las vacaciones de invierno. Mira, acá dice, los nucleósidos se forman cuando se someten los nucleótidos a hidrólisis parcial, de modo que tal Bien. que solamente se pierde el grupo fosfato. Bien. O sea, el ácido fosfórico se pierde ahí. Claro. Se pierde, se recicla, se va para otro lado. ¿Sí? Citosina. Para mí, para mí no. La base es citosina. Es citidina. Citidina. Fíjense que están las bases. Sí, citosina está al revés acá en este apunte. Lo voy a mirar, mírenlo, alguien tiene el blanco, no lo tienen acá, ¿no? En el libro. Prefiero que lo miren en el libro. Uracilo, citidina Bueno. y timina. Pirimidínicas. Pirimidínicas. Citina, Bueno, pirimidínicas. Está bien, es lo mismo. Pirimídicas o pirimidínicas. Pirimidina porque viene de púricas y pirimidínicas. Porque viene de pirimidina. y timina. Base nitrogenada, adenina, guanina, timina, citosina y uracilo. Y nucleósido, adenosina, guanosina, desoxitimidina, citidina y uridina. Está bien, está al revés. Bueno, entonces volvemos a... Quisiera que la nomenclatura que me falla. Ponemos citosina acá, que es con S. Ahí lo vi en el libro. Citosina acá. Y con el azúcar es la citidina. Y el uracilo con el azúcar es uridina. Con el azúcar. O sea, el nucleósido. Este serían las bases nitrogenadas, el nucleósido de adenina es adenosina, el nucleósido de timidina es timosina, ¿no? Timosina no es. Citosina es citidina
guanina es guanosina y uracilo es uridina. Citosina, citina. Bueno, igual no se preocupen porque vamos a tomar ejemplos nada más y los ejemplos ya les dice qué va a ser. Bien. Entonces, si las abreviaturas son fáciles, o sea, es así, apréndanselas porque vamos, cuando nombremos estos compuestos va a ser ATP, va a ser ADP, va a ser AMP, GPT o GTP. No, sí, fosfato, sí, GTP y GMP, ¿sí? GTP y GMP. GDP, también hay GDP, lo que pasa es que... Sí, GDP. Las siglas son fáciles porque vienen con la abreviatura de la base nitrogenada primero. Bueno, funciones. Eso lo van a hacer en un trabajo práctico, van a ver todas las funciones. Algunas son coenzimas, transportadoras, flavinonucleótida, nicotinamida de nildinucleótido, nicotinamida de nildinucleótido fosfato, flavina de nildinucleótido, polinucleótidos. ¿Qué será un polinucleótido? Ay, no tengo el reloj, ¿qué hora es? Y 20. ¿Qué será un polinucleótido? Tienen varios mononucleótidos. Claro, sería la unión de varios mononucleótidos, o sea, varios nucleótidos diferentes unidos. Resulta que hay una estructura, que es la estructura de los polinucleótidos, ADN y ARN, son polinucleótidos porque son largas cadenas de nucleótidos, que forman dos, en realidad el ADN forma dos cadenas, el ARN no. El ARN es una cadena simple de nucleótidos que se van uniendo, ¿sí? Y por una razón espacial, se van alternando una base púrica con una pirimídica y así, ¿sí? O sea, es como que se alternan con bases espaciales. Consideren que las bases púricas tienen dos anillos, ocupan más espacio, y las bases pirimídicas son más simples, tienen un solo anillo, entonces ocupan menos espacio. Entonces se van alternando para formar un polinucleótido. En el ADN... No, está bien. En el ADN forma una doble cadena, ¿sí? Y en la doble cadena, lo que hace el ADN es formar una doble hélice. O sea, las cadenas están paralelas, mejor dicho, las cadenas están antiparalelas, porque cuando se sintetiza el ADN, se sintetiza de una sola cadena, se copia, se abre y se copia esta cadena, ¿sí? Entonces, la cadena es antiparalela. Va a tener dos extremos. Uno, 5'. ¿Por qué se llama 5'? Porque ustedes acá, ¿se acuerdan que yo les dije que este es el carbono 1 del azúcar? El carbono que va a formar el fosfato es el 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en realidad, lo que o sea, el azúcar, el éster, se va a formar en dos posiciones, en la 5 y en la 3. O sea, de acuerdo a donde esté el fosfato unido al 5 o a la 3, va a ser el extremo de la cadena. ¿Cómo se va formando? La enzima que reconoce a la cadena para sintetizarla y ampliarla, o sea, ir incorporando nucleótidos, empieza a reconocer o del lado 5' o del lado 3'. ¿Sí? Y cuando empiezan a copiar también, como son cadenas antiparalelas, ¿por qué? Porque las cadenas del ADN forman una doble hélice, o sea, van como paralelas, pero así, ¿sí? Se van formando como un tirabuzón, pero entre las dos. Y las uniones entre ellas, o sea, entre las dos cadenas, no son uniones covalentes, son puentes de hidrógeno. ¿Sí? Se estabiliza esa unión de las cadenas por puentes de hidrógeno.
¿Por qué? Porque fíjense, las bases tienen muchos puentes de hidrógeno, son básicos, tienen puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esos puentes de hidrógeno que se forman entre las bases estabilizan, ¿sí?, las dos cadenas enfrentadas. Por eso son antiparalelas. Entonces vamos a tener que una base púrica va a formar puentes de hidrógeno con una pirimídica. ¿Sí? Y entonces se van a hacer pares de bases en esa doble cadena, se van a conjugar, se llama conjugación de bases, entre adenina y timina y entre citosina y guanina. ¿Sí? Nunca van a tener una complementación entre adenina y guanina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos son púricas, ¿no? Ocupa mucho espacio. ¿Está? Va a haber una complementación y unión de puentes de hidrógeno entre una púrica y una pirimídica. Y las que son adenina y timina y citosina y guanina. ¿Cómo me doy cuenta? La fórmula es muy fácil. AT, ¿sí? Y CG. Aníbal Troilo era fácil cuando éramos tangueros. Ahora ustedes son rockeros, no sé cómo se lo voy a explicar. Pero acá pongan Aníbal Troilo y Carlos Gardel. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de Aníbal Troilo y Carlos Gardel, nunca se van a olvidar de cuáles son las bases que se complementan, las que forman las uniones de puente de hidrógeno complementarios. ¿Está? ¿Se entendió esto? A mí me lo enseñaron así en primer año de biología, primer año de bioquímica. Nunca me lo olvidé. ¿Sí? Entonces, en el ADN va a ser adenina y timina, citosina y guanina, ¿sí? Porque el ADN es de doble cadena. Y en el ARN, que es de simple cadena, cuando el ARN tiene que copiar una timina, ¿qué va a copiar? Un uracilo. ¿Sí? Entonces, adenina va a complementar con uracilo. En esas, cuando están complementándose, o sea, copiándose. Después el ARN se desprende, se va y se lleva el uracilo. Pero el uracilo corresponde a la timina. ¿Sí? Bien. Bueno. Les voy a dejar un trabajo práctico. La estructura, los tipos de ARN que hay son 3, mensajero, de transferencia y ARN, tienen 3 funciones diferentes, ¿sí? Y lo otro importante es, como estos ácidos nucleicos, o sea, los polinucleótidos, están en el núcleo, bueno, los nucleótidos también están en el núcleo, algunos otros están en el citoplasma, y obviamente que pasan del núcleo al citoplasma los que tienen que pasar para hacer la decodificación de los ribosomas. En el núcleo están como enrollados, el ADN está muy enrollado, muy compacto, ¿sí? Para poder copiarse tiene que desenrollarse, por lo tanto requiere una enzima que la vaya a desenrollar, pero antes tiene que sacarle a las proteínas de encima. ¿Por qué? Porque el ARN se asocia con proteínas del núcleo para mantener ese enrollamiento firme. Porque el ADN es como un resorte que está comprimido, ¿sí? Las proteínas son lo que lo mantienen ahí en la cajita comprimido. Cuando viene la enzima y los desasocia de la proteína, el ADN hace ¡bling! Y se desenrolla, se hace descompacta. ¿Para qué? Para ser copiado. ¿Sí? Y cuando termina, vuelta otra vez las proteínas. Estas proteínas nucleares se llaman histonas. Son proteínas particulares y casualmente son las proteínas que tiñen al ADN de azul o violeta oscuro en las tinciones que normalmente usamos en el laboratorio. ¿Sí? Son las histonas las que le dan ese color violáceo al núcleo para que podamos verlo.
Y fíjense que está todo violeta, los núcleos generalmente son todo violeta. Algunas zonas no están teñidas, por ejemplo, el nucleolo. Cuando nosotros teñimos un núcleo con la tinción de Giemsa, por ejemplo, los nucleolos se tiñen de rojo. ¿Qué pasó ahí? Porque el nucleolo no es ADN, es ARN. Entonces no tiene historia. El lugar donde está el ARN no se tiñe de azul,